Antes de comenzar este viaje juntos, si encuentras valioso este análisis profundo de los rincones más oscuros de la historia, tómate un momento para darle me gusta a este video y suscribirte. Déjame saber en los comentarios desde dónde nos ves y qué hora es en tu parte del mundo. Ahora, acomódate. Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu comprensión de la industria farmacéutica, la guerra moderna y la naturaleza misma de la adicción. Antes de que existiera la metanfetamina, existía un árbol. No la adormidera esta vez, sino algo igualmente antiguo y mucho más humilde. La planta mahang, una efedra. Un arbusto desgarbado que ha crecido en las mesetas azotadas por el viento de China y Mongolia durante millones de años. Sus ramas retorcidas y sus diminutas hojas escamosas parecen insignificantes. El tipo de vegetación que podrías pasar por alto sin siquiera mirarla. Pero durante más de 5000 años, los practicantes de la medicina tradicional china conocían su secreto. Lo llamaban mahang y preparaban tés amargos con sus tallos secos para tratar el asma, descongestionar los pulmones y revitalizar el cuerpo cansado. El compuesto activo responsable de estos efectos, aunque los antiguos no podían saberlo, era la efedrina. Una molécula simple, un alquialoide que estimula el sistema nervioso central, contrae los vasos sanguíneos y abre las vías respiratorias. Era un estimulante natural, un regalo de una planta del desierto. Durante milenios, ¿esto bastó? El conocimiento permaneció en gran medida confinado a Oriente. Un remedio popular se transmitía de curandero a curandero hasta que el gran choque de culturas que caracterizó finales del siglo XIX puso a la ciencia occidental frente a frente con la sabiduría oriental. En 1885, un químico japonés llamado Nagi Nagayoshi estudiaba en Berlín con el renombrado August Wilhelm von Hofmann. Nagai estaba fascinado por las medicinas tradicionales de su tierra natal y vio en la química analítica occidental las herramientas para comprenderlas a nivel molecular. Regresó a Japón con la misión de aislar e identificar los principios activos del mahang. Trabajando meticulosamente en su laboratorio, extrajo, cristalizó y purificó la efedrina hasta tener en sus manos efedrina pura. Le había dado al antiguo remedio una identidad química moderna. Pero Nagai no se detuvo ahí. Era químico, y los químicos son, por naturaleza, experimentadores. Descomponen moléculas y las vuelven a unir en nuevas configuraciones buscando mejorar la naturaleza. En 1893, Nagai realizó una modificación química aparentemente simple. Tomó su efedrina purificada y la sometió a un proceso llamado reducción. Usando fósforo rojo y yodo, eliminó un átomo de oxígeno y añadió un grupo metilo. El resultado fue un nuevo compuesto, uno que no existía en la naturaleza. Lo llamó metanfetamina. En aquel entonces era poco más que una curiosidad, una nota al pie en una revista química japonesa. Nagai publicó sus hallazgos, señalando que esta nueva sustancia parecía tener propiedades estimulantes aún más pronunciadas que la propia efedrina. Pero no tenía en mente ninguna aplicación farmacéutica, ni visión de lo que había creado. Haría falta otra guerra, otra nación y otro químico para ver el terrible potencial encerrado en esa simple molécula. El segundo capítulo de la historia del origen de la metanfetamina tiene lugar en Alemania en los años posteriores a la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles había devastado la economía alemana y la nación se encontraba en un estado de profunda humillación y desesperación. Pero la química alemana, la destreza farmacéutica alemana, seguían siendo de primer categoría. Empresas como Bayer y Merck, y una empresa en auge llamada Templer, eran líderes mundiales en la síntesis de nuevos fármacos. En 1919, un químico japonés llamado Akira Ogata, basándose en el trabajo de Nagai, desarrolló un método más eficiente para sintetizar metanfetamina. Utilizó efedrina como material de partida y empleó un proceso llamado aminación reductiva, que produjo el fármaco en forma cristalina. Este método era más barato, más rápido y reliable. La fórmula ya estaba disponible.
lista para ser explotada. Fue la compañía farmacéutica alemana la que llevaría la metanfetamina de laboratorio a las farmacias. En 1934 comenzaron a marketilizarla bajo el nombre comercial de Pervertin. El momento no podría haber sido más perfecto ni más ominoso. Alemania se encontraba en plena transformación nacional. Adolf Hitler acababa de llegar al poder, y su visión para el Tercer Reich exigía una población enérgica, incansable y totalmente devota al Estado. Pervertin, al parecer, era el complemento químico perfecto para este nuevo orden. La droga se vendía sin receta. Venía en pequeñas tabletas inocuas y blancas con el logotipo de los templarios. La campaña de marketing fue brillante y omnipresente. Pervertin se promocionaba como cura para la depresión, tratamiento para narcolepsia, ayuda para adelgazar para personas con sobrepeso y para mejorar el rendimiento de estudiantes y trabajadores. Los anuncios mostraban a amas de casa sonrientes que podían limpiar sus hogares con una energía inagotable, obreros que nunca se cansaban y estudiantes que podían estudiar toda la noche. Funcionaba. La droga cumplía exactamente lo que prometía. Una sola dosis inundaba el cerebro de dopamina, creando una sensación de euforia, confianza y resistencia ilimitada. La fatiga desaparecía, el hambre desaparecía. El usuario se sentía invencible, concentrado y sumamente alerta. Era el sueño del industrial, una pastilla que podía convertir a un trabajador en una máquina. En pocos años, la Pervertin se había vuelto tremendamente popular en toda Alemania. Se vendían millones de pastillas cada mes. Era tan común en un hogar alemán como la aspirina. Pero la verdadera transformación, la que consolidaría el lugar de la metanfetamina en la historia, se produjo cuando los militares se percataron de ella. En 1938, mientras Hitler se preparaba para la guerra, el alto comando alemán se enfrentó a un problema logístico. La guerra moderna, comprendían, sería una guerra de velocidad y resistencia. La estrategia de Blitzkrieg, la guerra relámpago, requería soldados capaces de marchar durante días sin descanso, tripulaciones de tanques que pudieran conducir de noche y pilotos que pudieran volar misión tras misión sin sucumbir al agotamiento. La Pervertin era la solución. El Wehrmacht, el cuerpo de las Fuerzas Armadas alemanas, comenzó a distribuir pastillas de metanfetamina a sus soldados. Estas se incluían en raciones de campaña estándar, empacadas en pequeñas latas junto con chocolate y cigarrillos. Los soldados las llamaban chocolé o pastillas Stuka, en referencia a los bombarderos en picada que atemorizaban Europa. La denominación oficial era mucho más clínica. La Pervertin se clasificaba como un estimulante para mejorar el rendimiento que debía tomarse según fuera necesario durante operaciones de combate. Los efectos en el campo de batalla fueron inmediatos y aterradores. Durante la invasión de Polonia en 1939 y la consecuente conquista de Francia en 1940, los soldados alemanes avanzaron con una velocidad y ferocidad que asombraron al mundo. No dormían, no se detenían. Divisiones enteras marchaban durante 36, 48 o incluso 72 horas sin reposo. Los comandantes de tanques conducían sus máquinas en implacables columnas, día y noche, cubriendo distancias que los planificadores militares habían considerado imposibles. Las fuerzas francesas y británicas, que confiaban en los ciclos de descanso tradicionales, fueron simplemente superadas. No podían comprender cómo los alemanes se movían tan rápido. El secreto, por supuesto, era químico. El Wehrmacht consumía metanfetamina a una escala asombrosa. Entre abril y julio de 1940, durante la invasión de Francia y los Países Bajos, se distribuyeron más de 35 millones de comprimidos de pervitina al ejército alemán. Eso era suficiente para que cada soldado tomara varias dosis al día durante meses. Fue el primer ejército farmacológicamente mejorado de la historia. Una fuerza de combate que funcionaba con adrenalina sintética pura. Pero la droga no estuvo exenta de consecuencias. Incluso entonces, incluso en la euforia de la victoria, los efectos secundarios se hicieron evidentes. Los soldados que tomaron pervitina durante periodos prolongados
comenzaron a presentar síntomas preocupantes. Se volvieron paranoicos, irritables y agresivos. Algunos experimentaron alucinaciones, otros sufrieron palpitaciones y temblores incontrolables. Y cuando el efecto del fármaco desaparecía, el bajón era brutal. Los soldados caían en un sueño tan profundo que parecía un coma. Algunos nunca despertaban. Los médicos militares comenzaron a tomar nota. Llegaron informes a Berlín de unidades que habían quedado incapacitadas para el combate, no por la acción enemiga, sino por el colapso de sus propios hombres, completamente agotados tras días de esfuerzo impulsado por estimulantes. Hubo relatos de soldados disparando a sombras, de oficiales tomando decisiones irracionales, de compañías enteras perdiendo la cohesión presas de una psicosis colectiva. Para 1941, el ejército alemán comenzó a restringir el uso de la pervitina, emitiendo directrices que limitaban su distribución a situaciones de combate específicas. Pero el daño ya estaba hecho. Los soldados que habían experimentado el poder de la droga no estaban dispuestos a renunciar a ella voluntariamente. Un mercado negro floreció dentro de las filas. Los hombres acaparaban sus pastillas, las intercambiaban y las consumían en secreto. La metanfetamina se había convertido en una adicción, y el Wehrmacht, la maquinaria militar más temida del mundo, era silenciosamente adicta. Y no estaban solos. En todo el mundo, a medida que la guerra se expandía y consumía continentes enteros, otras naciones descubrían el mismo atajo químico. Los aliados, que al principio desestimaron los informes sobre el uso de estimulantes por parte de los alemanes como propaganda, pronto se dieron cuenta de la ventaja estratégica que les proporcionaba. Comenzaron a desarrollar y distribuir sus propias versiones de la droga. Si los alemanes tenían la parvitina, los aliados tenían la benzadrina. No era metanfetamina, sino su pariente químico cercano, la anfetamina. La diferencia entre ambas es sutil, un solo grupo metilo, pero la metanfetamina atraviesa la barrera hematoencefálica con mayor facilidad y produce un efecto más intenso y duradero. La anfetamina, sin embargo, se consideraba ligeramente más segura y menos propensa a la adicción, aunque esto era en gran medida una ilusión. La anfetamina había sido sintetizada en 1887 por el químico rumano Lazar Adelano, pero al igual que la metanfetamina, la anfetamina se consideraba menos segura. La anfetamina permaneció en el olvido durante décadas. No fue hasta 1933 que la farmacéutica estadounidense SmithKline French comenzó a comercializarla como un inhalador de venta libre para la congestión nasal. El inhalador de benzadrina se convirtió en un gran éxito comercial. Era un dispositivo sencillo, un tubo que contenía una tira de papel empapada en base de anfetamina. Se abría, se colocaba en la nariz y se inhalaba profundamente. Despejaba los senos nasales al instante, pero también administraba una potente dosis de estimulante directamente al torrente sanguíneo. Pronto se descubrió que el inhalador podía usarse para fines mucho más allá de tratar la congestión nasal. Estudiantes descubrieron que si abrían el inhalador y consumían la tira de papel, ya sea masticándola o disolviéndola en café, podían mantenerse despiertos durante días, estudiando para los exámenes con una concentración excepcional. Los obreros lo usaban para sobrellevar largas jornadas laborales. A finales de la década de 1930, había llegado a manos de atletas, músicos y cualquiera que buscara una ventaja. Cuando Estados Unidos entró a la Segunda Guerra Mundial en 1941, el ejército conocía bien las propiedades de la benzadrina. Las fuerzas aéreas del ejército en particular vieron su potencial. Los pilotos de bombarderos que volaban misiones sobre Alemania se enfrentaban a agotadores vuelos de 10, 12 e incluso 15 horas en cabinas estrechas y heladas a gran altitud. El esfuerzo era inmenso y la fatiga un enemigo constante. Las tabletas de benzadrina, pequeñas pastillas blancas con una distintiva B, se convirtieron en material estándar para las tripulaciones aéreas.
Las llamaban pastillas de energía. La Real Fuerza Aérea Británica ya utilizaba anfetaminas incluso antes, durante la Batalla de Inglaterra en 1940, mientras los pilotos de la RAF, superados en número, realizaban salida tras salida contra la Luftwaffe, se mantenían en el aire gracias a la benzadrina. La droga les permitió volar en múltiples misiones diarias, suprimiendo el cansancio y agudizando sus reflejos. Bien pudo haber jugado un papel importante en la supervivencia de Gran Bretaña durante aquellos meses desesperados. El ejército japonés también adoptó la metanfetamina con fervor. De hecho, puede que hayan sido los más entusiastas de todos. La industria farmacéutica japonesa había estado produciendo metanfetamina desde la década de 1930, bajo marcas como Philippon y Septo. Estaba ampliamente disponible para la población civil, comercializada como tratamiento para todo desde el asma hasta la falta de energía. Cuando Japón entró en guerra, el ejército requisó grandes cantidades de la droga. A los soldados, marineros y pilotos japoneses se les suministraban pastillas de metanfetamina de forma rutinaria. La droga se consideraba esencial para mantener el espíritu de lucha, la devoción fanática y la valentía suicida que caracterizaban las tácticas japonesas. Según se informa, a los pilotos kamikaze, jóvenes que se preparaban para estrellar sus aviones contra buques de guerra estadounidenses, se les administraban grandes dosis de metanfetamina antes de sus misiones finales. Esto les disminuía el miedo, agudizaba su concentración y hacía que lo impensable no solo pareciera posible, sino glorioso. La escala de producción era asombrosa. Al final de la guerra, las compañías farmacéuticas japonesas habían fabricado millones de píldoras de metanfetamina. La droga era tan omnipresente que a menudo se incluía en los paquetes de ayuda que se enviaban desde casa a los soldados en el frente, junto con pasteles de arroz y cartas. Era un fenómeno cultural, una sustancia entretejida en la esencia misma del esfuerzo bélico. Pero la droga no estuvo exenta de consecuencias. Incluso entonces, incluso en la euforia de la victoria, los efectos secundarios se hicieron evidentes. Los soldados que tomaron pervitina durante periodos prolongados comenzaron a presentar síntomas preocupantes. Se volvieron paranoicos, irritables y agresivos. Algunos experimentaron alucinaciones. Otros sufrieron palpitaciones y temblores incontrolables. Y cuando el efecto del fármaco desaparecía, el bajón era brutal. Los soldados caían en un sueño tan profundo que parecía un coma. Algunos nunca despertaban. Los médicos militares comenzaron a tomar nota. Llegaron informes a Berlín de unidades que habían quedado incapacitadas para el combate, no por la acción enemiga, sino por el colapso de sus propios hombres, completamente agotados tras días de esfuerzo impulsado por estimulantes. Hubo relatos de soldados disparando a sombras, de oficiales tomando decisiones irracionales, de compañías enteras perdiendo la cohesión presa de una psicosis colectiva. Para 1941, el ejército alemán comenzó a restringir el uso de la pervitina, emitiendo directrices que limitaban su distribución a situaciones de combate específicas. Pero el daño ya estaba hecho. Los soldados que habían experimentado el poder de la droga no estaban dispuestos a renunciar a ella voluntariamente. Un mercado negro floreció dentro de las filas. Los hombres acaparaban sus pastillas, las intercambiaban y las consumían en secreto. La metanfetamina se había convertido en una adicción, y el Wehrmacht, la maquinaria militar más temida del mundo, era silenciosamente adicta. Y no estaban solos. En todo el mundo, a medida que la guerra se expandía y consumía continentes enteros, otras naciones descubrían el mismo atajo químico. Los aliados, que al principio desestimaron los informes sobre el uso de estimulantes por parte de los alemanes como propaganda, pronto se dieron cuenta de la ventaja estratégica que les proporcionaba. Comenzaron a desarrollar y distribuir sus propias versiones de la economía se derrumbó, y millones de soldados regresaban a un país que ya no existía como lo habían conocido. Estaban derrotados, humillados y traumatizados. Y estaban a punto de heredar un problema que definiría las 2 décadas siguientes. El ejército japonés había acumulado enormes cantidades de metanfetamina
en preparación para una última y desesperada defensa de las islas principales. Una defensa que nunca llegó. Cuando terminó la guerra, estas reservas, toneladas y toneladas de metanfetamina de grado farmacéutico, quedaron almacenadas en depósitos militares por todo el país. Las autoridades de ocupación aliadas, centradas en el desarme y la reconstrucción, prestaron poca atención a estos arsenales químicos. Al fin y al cabo, solo eran pastillas. El mercado negro no tardó en reaccionar. Exsoldados, muchos de ellos adictos a los estimulantes que les habían suministrado durante la guerra, irrumpieron en los almacenes y saquearon los suministros. Las bandas yakuza, los sindicatos del crimen organizado japoneses, vieron una oportunidad y se hicieron con el control de la distribución. La metanfetamina inundó las calles de Tokio, Osaka y todas las ciudades y pueblos del archipiélago. La droga se vendía abiertamente, con poca interferencia de la policía, desbordada y con falta de personal. Era barata, abundante y devastadoramente eficaz para mitigar el dolor de una nación en duelo. La gente la consumía para trabajar más horas en la brutal reconstrucción. Los estudiantes la consumían para estudiar. Las amas de casa la consumían para sobrellevar la aplastante carga de la supervivencia en un país sin comida, sin combustible y sin esperanza. En 1948 se estimaba que casi el 5% de la población japonesa, alrededor de 2 millones de personas, consumía metanfetamina con regularidad. Las consecuencias sociales fueron catastróficas. Los índices de delincuencia se dispararon, ya que los adictos, presa de la paranoia y la agresividad inducida por la droga, cometieron actos de violencia. Las familias se desintegraron. Los hospitales psiquiátricos estaban llenos de pacientes que sufrían psicosis por estimulantes, una afección caracterizada por alucinaciones, delirios y comportamiento violento indistinguible de la esquizofrenia. El tejido mismo de la sociedad japonesa parecía desmoronarse. El gobierno, una vez que comprendió la magnitud del desastre, respondió con medidas dracónicas. En 1951 se aprobó la Ley de Control de Estimulantes, que penalizaba la producción, venta y posesión de metanfetamina. Las penas eran severas, las condenas duras. La policía lanzó una represión masiva, arrestando a decenas de miles de consumidores y traficantes. La yakuza, resistente como siempre, se adaptó, trasladando sus operaciones a la clandestinidad y diversificándose en otras actividades delictivas. Tomó casi una década, pero a finales de la década de 1950, Japón había contenido en gran medida su epidemia de metanfetamina. La droga nunca desapareció por completo, seguía siendo un elemento característico del AMPA, pero ya no representaba la crisis existencial que había sido en los años inmediatamente posteriores a la guerra. La experiencia de Japón, sin embargo, fue un sombrío anticipo de lo que le depararía al resto del mundo. La droga que había sido creada en un laboratorio, convertida en arma por naciones en guerra y liberada sobre la población como herramienta de control, ahora estaba libre. Tenía su propia lógica, su propio impulso, y apenas comenzaba su viaje global. Mientras Japón lidiaba con su crisis de metanfetamina, Estados Unidos tenía un encuentro más discreto, pero no menos significativo con las anfetaminas. La guerra había expuesto a millones de militares estadounidenses a la benzadrina, y muchos de ellos regresaron a casa con una afición por ella. Pero la verdadera explosión en el consumo de anfetaminas en Estados Unidos no provino de los soldados que regresaban, sino del sector médico y la industria farmacéutica. En la década de 1950, las anfetaminas todavía se consideraban medicamentos milagrosos. Se recetaban con frecuencia para una asombrosa variedad de afecciones. Si estabas cansado, tu médico podía darte anfetaminas. Si estabas triste, anfetaminas. Si tenías sobrepeso, anfetaminas. Si tenías problemas para concentrarte, anfetaminas. A los niños diagnosticados con lo que entonces se llamaba hiperactividad, se les administraba anfetaminas para calmarlos. Un efecto paradójico que más tarde se comprendería mejor como el tratamiento del TDAH. El fármaco se comercializó bajo docenas de marcas: Dexedrine, Adderall, Bezetamina, Desoxyn. Desoxyn, que es metanfetamina farmacéutica pura, está y sigue estando aprobada por la FDA para el tratamiento del TDAH y la obesidad, aunque rara vez se receta hoy en día. Las compañías farmacéuticas, viendo un enorme potencial de ganancias, se publicitaron agresivamente a los médicos.
Las revistas médicas estaban llenas de anuncios brillantes que mostraban a pacientes felices y enérgicos cuyas vidas habían sido transformadas por una simple píldora. El impacto cultural fue profundo. Las anfetaminas se enraizaron profundamente en el estilo de vida estadounidense. Los camioneros que transportaban mercancías a través de las vastas distancias del sistema de autopistas interestatales las tomaban para mantenerse despiertos durante los largos viajes. Las llamaban cruces blancas y benis, y eran tan comunes en la cabina de un camionero como un termo de café. Los estudiantes, sobre todo en las universidades de élite, las usaban para estudiar intensamente para los exámenes, pasando noches en vela impulsados por la dexadrina. Las amas de casa, atrapadas en la sofocante conformidad de la vida suburbana, las tomaban para perder peso y reunir la energía necesaria para mantener sus hogares impecables y familias perfectas. La profesión médica, en su mayor parte, no veía motivo de alarma, y las anfetaminas se consideraban seguras, no adictivas cuando se usaban según la prescripción y enormemente beneficiosas. Pero bajo esta apariencia de respetabilidad emergía un patrón más oscuro. Las personas que tomaban anfetaminas durante periodos prolongados comenzaban a necesitar dosis cada vez mayores para lograr el mismo efecto. Desarrollaban tolerancia, y cuando intentaban dejarlas, experimentaban una fatiga extrema, depresión y un deseo casi intolerable de volver a consumir la droga. Eran adictos aunque nadie se atreviera a llamarlo así. A principios de la década de 1960, Estados Unidos consumía más anfetaminas per cápita que cualquier otra nación del mundo. Las compañías farmacéuticas fabricaban millones de píldoras al año, muchas más de las que se justificaban con un uso médico legítimo. El excedente se desviaba, llegando al mercado negro, a manos de adolescentes, al torrente sanguíneo de toda una generación. Y entonces surgió la contracultura. La década de 1960 fue una década de rebeldía, experimentación y exploración química. Los jóvenes que rechazaban los valores de sus padres recurrieron a las drogas como una forma de liberación. La marihuana, el LSD y la mescalina se convirtieron en símbolos de la nueva conciencia. Pero junto a estos psicodélicos, las anfetaminas también encontraron su lugar en la contracultura. Speed se convirtió en el nombre callejero, una referencia al rápido inicio de acción y la intensa estimulación de la droga. Era popular en las florecientes comunidades hippies del distrito Haight-Ashbury en San Francisco. Artistas, músicos y poetas la usaban para alimentar largas sesiones creativas. Pero la anfetamina tenía un lado más oscuro que las otras drogas de la época. No expandía la conciencia, sino que la reducía. Volvía a los usuarios concentrados, obsesivos y paranoicos. No alimentaba la iluminación, sino la manía. Los Hells Angels, la banda de motocicletas fuera de la ley que se convirtió en sinónimo del lado oscuro y violento de la contracultura de los años 60, estaban profundamente involucradas en el tráfico de anfetaminas. Manufacturaban y distribuían metanfetamina, que producían en laboratorios clandestinos utilizando recetas que circulaban desde la guerra. No era metanfetamina de grado farmacéutico. Era metanfetamina casera cocinada en cocinas y garajes inmundos, adulterada con sustancias tóxicas y vendida en bolsitas a cualquiera que tuviera dinero. La frase, "la anfetamina mata", surgió a finales de los años 60. Acuñado por activistas antidrogas que presenciaron la devastación que causaba la droga, se difundió en carteles y se repitió en anuncios de servicio público. Sin embargo, para muchos usuarios, la advertencia llegó demasiado tarde. Descubrieron que la adicción a la metanfetamina era un infierno particular. El subidón era intenso pero breve. El bajón posterior era devastador. Y la única forma de evitarlo era consumir más. Los consumidores crónicos, llamados adictos a la velocidad, permanecían despiertos durante días, incluso semanas, con espasmos, picazón y la sensación de que insectos se arrastraban bajo la piel. Perdían mucho peso. Sus dientes se pudrían y se les caían. Una condición posteriormente conocida como boca de metanfetamina. Su comportamiento se volvía errático y violento. La psicosis por metanfetamina era común. Un estado en el que el usuario perdía completamente el contacto con la realidad, experimentando delirios paranoicos y alucinaciones. El gobierno federal, alarmado por el creciente abuso de drogas, comenzó a tomar medidas. La Ley Integral de Prevención y Control del Abuso de Drogas de 1970
Clasificó las anfetaminas y la metanfetamina como sustancias controladas de la lista 2, reconociendo su alto potencial de abuso, pero permitiendo un uso médico limitado. Las recetas se volvieron más difíciles de obtener. La industria farmacéutica, presionada, redujo la producción. A finales de la década de 1970, la disponibilidad de anfetaminas sin receta era cosa del pasado. Pero esta represión tuvo una consecuencia no deseada. No eliminó la demanda, sino que simplemente desplazó la producción. Al ser más difícil conseguir metanfetamina farmacéutica, el mercado negro se expandió para llenar el vacío. Y quienes lo llenaron no eran químicos con bata blanca, sino delincuentes en laboratorios clandestinos. La metanfetamina que producían era más sucia, más peligrosa y más adictiva que cualquier otra que hubiera existido antes. La era de los superlaboratorios y los cárteles mexicanos estaba a punto de comenzar. Para la década de 1980, la metanfetamina en Estados Unidos había sufrido una transformación. Ya no se trataba de las cruces blancas que repartían los médicos, ni de los fármacos que se dispensaban en las farmacias. Era una droga ilegal producida en laboratorios clandestinos, traficada por organizaciones criminales y consumida por una población cada vez más desesperada y marginada. La primera oleada de producción ilícita de metanfetamina en Estados Unidos fue a pequeña escala y dispersa. Las bandas de motociclistas, en particular los Hells Angels, la producían. Los Ángeles de los Inocentes operaban laboratorios clandestinos en zonas rurales utilizando un método de síntesis conocido como P2P o método de hinojo. Este método requería precursores químicos relativamente fáciles de obtener y un proceso de cocción sencillo, aunque peligroso. El producto resultante solía estar contaminado y ser débil, pero era barato y abundante. En la década de 1980, dos acontecimientos lo cambiaron todo. El primero fue el descubrimiento de un nuevo método de síntesis más eficiente, llamado método de reducción de efedrina, también conocido como método nazi, porque se basaba en un proceso desarrollado en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Este método utilizaba efedrina o pseudoefedrina, los ingredientes activos de los medicamentos para el resfriado de venta libre, como materia prima. Era más sencillo, más rápido y producía un producto más puro que el método P2P. Y, fundamentalmente, los precursores eran legales y estaban ampliamente disponibles. El segundo acontecimiento fue el auge de los cárteles de droga mexicanos. Estas organizaciones que se habían enriquecido y fortalecido traficando marihuana y cocaína vieron en la metanfetamina una nueva y lucrativa línea de productos. Contaban con la infraestructura, las redes de distribución y la experiencia química necesarias para producir la droga a escala industrial. Y tenían algo que las bandas de motociclistas estadounidenses no tenían: acceso a enormes cantidades de precursores químicos. Los cárteles construyeron superlaboratorios, instalaciones clandestinas capaces de producir cientos de kilos de metanfetamina por lote. No se trataba de las cocinas y garajes sucios de la época de los motociclistas. Eran operaciones sofisticadas, a menudo ocultas en almacenes remotos o propiedades rurales en México, equipadas con material de vidrio de grado industrial, sistemas de ventilación y químicos capacitados. La metanfetamina que producían era de una pureza asombrosamente alta, a menudo superior al 90%. La logística del tráfico era igualmente impresionante. Los cárteles contrabandeaban el producto terminado a través de la frontera, en coches con compartimentos ocultos, en camiones cargados con mercancía legítima y hasta en túneles excavados bajo la valla fronteriza. Una vez en Estados Unidos, se distribuía a través de una vasta red de distribuidores y subdistribuidores, llegando a ciudades y pueblos de todo el país. El precio era bajo, la pureza alta y la disponibilidad sin precedentes. En la década de 1990, el consumo de metanfetamina se disparó sobre todo en las zonas rurales y pueblos pequeños de Estados Unidos. Estas eran comunidades que habían quedado al margen de la epidemia del crack de la década de 1980, que se había concentrado principalmente en los centros urbanos. La metanfetamina, por el contrario, prosperó en el interior. Era popular entre la población blanca de clase trabajadora, obreros de la construcción,
Agricultores, trabajadores de fábricas, personas que la usaban no por recreación, sino para trabajar más horas y cumplir con las extenuantes demandas de empleos mal pagados. Pero la droga también tenía otro atractivo. Era una droga social, una droga recreativa. A diferencia de la heroína, que sedaba y aislaba a los consumidores, la metanfetamina los energizaba y conectaba. Se consumía en fiestas nocturnas en bares, en salas de estar donde grupos de amigos se drogaban juntos, hablando compulsivamente, desmontando y volviendo a montar electrodomésticos y participando en sesiones de sexo maratónicas. Creaba una falsa sensación de intimidad y camaradería, un vínculo químico que se sentía real en el momento, pero se evaporaba con la dura luz del bajón. El coste humano de esta epidemia fue devastadora. La metanfetamina destruyó familias. Los padres consumidos por la droga descuidaban y maltrataban a sus hijos. El sistema de bienestar infantil en estados como Iowa, Oklahoma y Oregon se vio desbordado por casos de padres e hijos adictos a la metanfetamina que vivían en la inmundicia y la miseria. Comunidades enteras se desestabilizaron. Los índices de delincuencia se dispararon. La violencia doméstica, los robos y las agresiones aumentaron drásticamente en las zonas con alto consumo de metanfetamina. Y luego estaba el daño ambiental. La producción de metanfetamina es un proceso tóxico y contaminante. Por cada libra de metanfetamina producida, se generan de 5 a 6 libras de desechos peligrosos, solventes, ácidos, metales pesados y otros venenos. Los cocineros simplemente desechaban estos desechos, vertiéndolos por los drenajes, enterrándolos en patios traseros o arrojándolos en campos rurales. Las propiedades donde habían operado los laboratorios de metanfetamina se convirtieron en vertederos tóxicos, contaminados e inhabitables. Las autoridades respondieron con una estrategia que había funcionado hasta cierto punto en el pasado: cortar el acceso a los precursores químicos. En la década de 1990 y principios de los 2000, se aprobaron leyes que restringían la venta de productos que contenían efedrina y pseudoefedrina. La ley para combatir la epidemia de metanfetamina de 2005 exigía que estos productos se mantuvieran detrás del mostrador en las farmacias, limitaba la cantidad que una persona podía comprar y obligaba a los compradores a presentar identificación y firmar un registro. El impacto fue inmediato y drástico. Los pequeños laboratorios caseros de metanfetamina, las operaciones Shake and Bake, llevadas a cabo por usuarios individuales en sus cocinas y habitaciones de motel, fueron diezmadas, sin acceso fácil a medicamentos para el resfriado. No podían cocinar. Las incautaciones de laboratorios de metanfetamina en Estados Unidos se plomaron. Por un momento parecía que el problema se había resuelto, pero los cárteles, como siempre, se adaptaron. Simplemente trasladaron toda su producción a México, donde aún podían obtener precursores químicos a granel introducidos de contrabando desde China e India. Los superlaboratorios al sur de la frontera aumentaron la producción a niveles sin precedentes. La metanfetamina que inundó Estados Unidos era más barata, más pura y más abundante que nunca. El problema de la producción nacional se había resuelto, pero el problema del consumo no hizo más que empeorar. Hoy vivimos en medio de la peor crisis de metanfetamina de la historia. Las cifras son asombrosas e inequívocas. En 2020, casi 2,5 millones de estadounidenses declararon haber consumido metanfetamina en el último año. Las muertes por sobredosis relacionadas con la metanfetamina se han multiplicado por más de 5 veces desde 2012. En 2021, más de 32,000 estadounidenses murieron por sobredosis relacionadas con psicoestimulantes, principalmente metanfetamina. Esto representa más de una muerte cada 15 minutos. Pero la crisis no se limita a Estados Unidos. La metanfetamina es ahora una epidemia global. En el sudeste asiático, particularmente en Tailandia, Filipinas y Myanmar, la droga se conoce como yaba, que significa medicina loca. Se produce en cantidades masivas en las zonas fronterizas sin ley del Triángulo de Oro, la misma región que alguna vez produjo la heroína del mundo. Las instalaciones de producción son enormes, operaciones a escala industrial capaces de producir millones de pastillas al mes. En Australia, la metanfetamina, conocida localmente como ICE, se ha convertido en el problema de drogas más grave del país. Su consumo per cápita es mayor que en casi cualquier otro lugar del mundo.
La droga es introducida de contrabando por cárteles internacionales, oculta en contenedores de transporte, carga aérea e incluso en forma líquida en botellas etiquetadas como productos legítimos. El gobierno australiano ha gastado miles de millones intentando frenar su avance, con escaso éxito. En la República Checa y otras partes de Europa del Este, se produce en pequeños laboratorios una forma casera de metanfetamina llamada perbatina, el mismo nombre que la droga de la época nazi, y se consume ampliamente. En Sudáfrica, una forma fumable llamada TIC ha devastado comunidades. La droga se ha afianzado en todos los rincones del planeta, adaptándose a culturas, economías y redes de narcotráfico locales. La metanfetamina actual es diferente de la droga de épocas anteriores, en un aspecto crucial: la pureza. Los cárteles han perfeccionado el proceso de síntesis hasta tal punto que la pureza media de la metanfetamina incautada en la frontera de Estados Unidos supera ahora el 95%. Este es un producto de grado farmacéutico, producido por químicos especializados utilizando equipo industrial. Los días de la metanfetamina barata y de baja calidad de los motociclistas quedaron atrás. Esta pureza ultra alta tiene consecuencias devastadoras. Los usuarios acostumbrados a productos de menor pureza pueden sufrir fácilmente una sobredosis al probar la nueva metanfetamina súper pura. Y debido a que la metanfetamina es un estimulante, no un depresor como la heroína o el fentanilo, las sobredosis de metanfetamina se manifiestan de manera diferente. En lugar de depresión respiratoria, las sobredosis de metanfetamina a menudo implican hipotermia, derrame cerebral, ataque cardíaco o convulsiones fatales. El cuerpo del usuario simplemente se ve llevado al límite. El corazón se acelera tanto que falla. El cerebro se sobrecalienta hasta sufrir daños irreversibles. Y luego está el problema del policonsumo de drogas. En los últimos años, la metanfetamina se ha utilizado cada vez más en combinación con opioides, particularmente fentanilo. Esta combinación, coloquialmente conocida como speedball, es especialmente peligrosa. Las propiedades estimulantes de la metanfetamina enmascaran los efectos sedantes del opioide, lo que lleva a los usuarios a tomar más fentanilo de lo que creen, resultando en una sobredosis. Por otro lado, cuando el efecto de la metanfetamina desaparece, el efecto depresor completo del fentanilo se manifiesta de golpe, provocando un paro respiratorio. La combinación de ambas drogas ha creado una nueva y aún más letal forma de crisis por sobredosis. La metanfetamina también causa una serie de problemas de salud a largo plazo. Su consumo crónico se asocia con caries dental severa, la infame boca de metanfetamina, causada por una combinación de boca seca, mala higiene y los efectos corrosivos de la droga. Los usuarios desarrollan llagas abiertas en la piel, resultado de rascarse compulsivamente insectos imaginarios, un síntoma de psicosis inducida por la metanfetamina. La droga es neurotóxica, lo que significa que daña directamente las células cerebrales, particularmente en áreas responsables de la memoria, la toma de decisiones y la regulación emocional. Los usuarios de largo plazo suelen sufrir deterioro cognitivo que persiste incluso después de dejar de consumirla. Los efectos psiquiátricos son igualmente graves. El consumo de metanfetamina puede desencadenar psicosis, una condición prácticamente indistinguible de la esquizofrenia paranoide. Los usuarios experimentan alucinaciones auditivas y visuales, delirios de persecución y paranoia extrema. Se convencen de que los vigilan, de que hay conspiraciones contra ellos, de que la policía los está acorralando. Esta psicosis puede persistir durante semanas o incluso meses después de que la droga haya desaparecido del organismo. En algunos casos, se vuelve permanente, y también en muchos casos. Desafortunadamente, la metanfetamina altera el sistema de recompensa del cerebro de forma profunda y duradera. Inunda al cerebro con dopamina a niveles mucho más altos que cualquier recompensa natural. Con el tiempo, el cerebro se adapta reduciendo su propia producción de dopamina y disminuyendo el número de receptores de dopamina.
Esto deja al usuario en un estado de profunda anedonia, la incapacidad de experimentar placer con las actividades normales. La comida no sabe bien, la música no los emociona, el amor no se siente igual. Lo único que puede atravesar este entumecimiento químico es más metanfetamina. Es una prisión neurológica, una jaula construida por los mismos mecanismos adaptativos del cerebro. La historia de la metanfetamina se cuenta a menudo a través de estadísticas y debates políticos, pero detrás de cada número hay un ser humano, y detrás de cada usuario hay una constelación de otras víctimas. El daño colateral de la epidemia de metanfetamina es vasto y a menudo invisible. Pensemos en los niños. Miles y miles de niños han sido rescatados de hogares en donde se consumía o fabricaba metanfetamina. Son niños que han presenciado atrocidades indescriptibles, violencia, negligencia, abuso sexual. Niños expuestos a los gases tóxicos de los laboratorios de metanfetamina, sufriendo quemaduras, daños respiratorios e intoxicación. Niños que han encontrado a sus padres inconscientes, que han pasado días sin comer, que han aprendido a guardar silencio y a ser invisibles para evitar provocar la ira de sus padres, alimentada por las drogas. El sistema de acogimiento familiar en los estados más afectados por la epidemia de metanfetamina ha llegado al límite. En los condados rurales del Medio Oeste y las montañas rocosas, simplemente no hay suficientes familias de acogida para atender la gran cantidad de niños. Niños duermen en oficinas de trabajadores sociales, en hoteles, en refugios de emergencia. Muchos pasarán por decenas de hogares, sin encontrar nunca estabilidad, sin recuperarse del trauma sufrido. El daño psicológico y de desarrollo suele ser irreversible. Y luego están los socorristas, policías, bomberos y paramédicos, que están en la primera línea de la crisis de la metanfetamina. Son quienes son llamados a las casas donde se produce la metanfetamina, donde deben navegar entre desechos tóxicos, trampas explosivas colocadas por consumidores paranoicos y la constante amenaza de violencia. Son quienes encuentran los cuerpos, son quienes rescatan a los niños de la inmundicia y quienes deben procesar el horror presenciado y regresar con sus familias cargando con el peso de todo. Las redadas en laboratorios de metanfetamina son particularmente peligrosas. Las químicas utilizadas son altamente explosivas, los equipos a menudo son de mala calidad y el personal que lo maneja está en el día de que se produzcan una explosión o incendio. Los químicos utilizados en la producción de metanfetamina son volátiles y explosivos. Se sabe que los laboratorios explotan, incendiando edificios enteros. Los vapores son tóxicos y causan daños respiratorios, quemaduras químicas y problemas de salud a largo plazo para cualquier persona expuesta. Los socorristas usan trajes de protección química, pero la exposición psicológica es más difícil de prevenir. Muchos sufren de trastorno de estrés postraumático, depresión y problemas de abuso de sustancias. Y luego están las comunidades mismas. Pequeños pueblos de todo Estados Unidos han sido devastados por la metanfetamina. Calles principales llenas de negocios tapiados, barrios enteros considerados inhabitables debido a la contaminación por la producción de metanfetamina. El valor de las propiedades se desploma, la delincuencia se dispara, el tejido social, el sentido de comunidad y la confianza mutua se desintegran. En algunos lugares, la epidemia ha adquirido un carácter casi post-apocalíptico. En ciertos condados de Missouri, Oklahoma y Tennessee, se estima que el 5% o más de la población adulta es adicta a la metanfetamina. Los gobiernos locales carecen de los recursos para responder eficazmente. Las cárceles están superpobladas de consumidores y traficantes de poca monta. Los centros de tratamiento son escasos y distantes entre sí. Los hospitales están saturados de pacientes que sufren de emergencias médicas relacionadas con la metanfetamina. El costo económico es asombroso. Más allá de los gastos directos en atención médica y justicia penal, está la pérdida de productividad, el costo de la limpieza ambiental y la carga sobre los servicios sociales. La corporación Rand estimó que el costo anual total del consumo de metanfetamina en Estados Unidos oscila entre los 16.000 y los 48.000 millones de dólares. Sin embargo, estas cifras, por muy elevadas que sean, no reflejan el verdadero impacto humano. Para comprender por qué la metanfetamina es tan devastadoramente adictiva, necesitamos entender sus efectos en el cerebro.
El cerebro humano funciona mediante un complejo sistema de mensajeros químicos llamados neurotransmisores. Uno de los más importantes es la dopamina, a menudo denominada la sustancia química de la recompensa. La dopamina se libera cuando realizamos actividades beneficiosas para nuestra supervivencia. Comer, tener relaciones sexuales, alcanzar una meta. Crea una sensación de placer y satisfacción y enseña al cerebro a repetir la conducta que provocó su liberación. La metanfetamina secuestra este sistema con eficacia brutal. Una actividad placentera típica puede aumentar los niveles de dopamina en el cerebro entre un 50% y un 100%. La metanfetamina provoca un aumento de un 1200% o más. No solo estimula el sistema de recompensa, lo hace estallar. La euforia que se experimenta es tan intensa, tan abrumadora, que el sistema de aprendizaje del cerebro la codifica instantáneamente como la experiencia más importante imaginable. Pero la metanfetamina no solo aumenta la liberación de dopamina, también bloquea su recaptación, impidiendo que las neuronas la reabsorban e inhibe la enzima que la descompone, lo que provoca que permanezca en la sinapsis mucho más tiempo del debido. El resultado es una avalancha sostenida y artificialmente prolongada de señales de placer. El efecto puede durar de 8 a 12 horas, mucho más que la cocaína o la mayoría de los demás estimulantes. El problema es que el cerebro no está diseñado para manejar este nivel de estimulación. Responde realizando ajustes. Las neuronas reducen el número de receptores de dopamina en su superficie, un proceso llamado regulación a la baja. El cerebro también reduce su propia producción natural de dopamina. Este es el intento del cerebro por restablecer el equilibrio, para protegerse de la sobreestimulación. Pero tiene un efecto secundario catastrófico. Cuando el efecto de la droga desaparece y los niveles de dopamina vuelven a la normalidad, el usuario ahora funciona con menos receptores y menos dopamina natural que antes. Se encuentra en un estado de déficit profundo. Nada le produce placer. Nada le resulta agradable. Está deprimido, aletargado y vacío. Y su cerebro, habiendo aprendido que la metanfetamina es lo único que puede restaurar la sensación, clama por más. Esta es la base neuroquímica de la adicción. El cerebro se ha reprogramado fundamentalmente para necesitar la droga. La recuperación es posible, pero es lenta y difícil. Las investigaciones han mostrado que algunos de los cambios cerebrales causados por la metanfetamina pueden revertirse, pero lleva tiempo. Los receptores de dopamina aumentan gradualmente en número, y la producción natural de dopamina vuelve lentamente a la normalidad. Pero este proceso puede durar un año o más, y durante ese tiempo, el usuario debe soportar un mundo que se siente plano, incoloro y poco gratificante. La tasa de recaída es alta, porque el deseo intenso, la atracción psicológica y física para volver a consumir, es enorme. Si queremos comprender la crisis actual de la metanfetamina, debemos comprender las organizaciones que la producen y distribuyen. Los cárteles mexicanos no son pandillas estrelleras, son organizaciones sofisticadas verticalmente integradas, con ingresos anuales que se miden en miles de millones de dólares. En efecto, son corporaciones multinacionales, y la metanfetamina es una de sus líneas de productos más rentables. Los dos cárteles dominantes en el tráfico de metanfetamina son el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, conocido como CJNG. El cártel de Sinaloa, que una vez lideró el infame Joaquín El Chapo Guzmán, lleva décadas en el negocio de las drogas. Construyeron su imperio sobre la marihuana y la cocaína, pero vieron el potencial de la metanfetamina desde el principio. Invirtieron en superlaboratorios, reclutaron químicos y establecieron redes de distribución que llegaban a todos los rincones de Estados Unidos. El CJNG es una organización más reciente y violenta. Emergió en el vacío de poder dejado por el desmantelamiento de otros cárteles y expandido rápidamente sus operaciones. Es conocido por su brutalidad, su disposición a participar en guerra abierta con rivales y con el gobierno mexicano, pero también por su astucia para los negocios. Ha optimizado la producción, reducido costos e inundado el mercado con metanfetamina barata y de alta pureza. La escala de producción es difícil de comprender. Un solo superlaboratorio puede producir cientos de kilogramos de metanfetamina por semana. Los cárteles operan docenas, quizás cientos de estas instalaciones ocultas en zonas remotas de México y cada vez más en América Central. Los precursores químicos, principalmente efedrina y pseudoefedrina, se contrabandean por toneladas desde China y la India. Empresas químicas chinas que operan en un limbo legal
producen y exportan estas sustancias aparentemente para fines legítimos, pero saben perfectamente a dónde van. Los cárteles también han innovado nuevos métodos de síntesis. Cuando la efedrina se volvió más difícil de obtener, se adaptaron utilizando un precursor llamado ácido fenólico. Cuando este se restringió, encontraron otra solución. Los químicos que trabajan para los cárteles suelen ser altamente capacitados, a veces con formación académica en química o ciencias farmacéuticas. Reciben un buen salario y viven bajo la protección y la amenaza del cártel. El producto final se contrabandea a través de la frontera mediante una red elaborada de rutas y métodos. Llega en camiones ocultos en compartimentos secretos integrados en los chasis. Llega en autos conducidos por mulas desprevenidas que han sido coaccionadas o sobornadas para cruzar la frontera. Llega en semirretelores cargados con mercancía legítima, con la droga enterrada en su interior. Incluso llega a través de túneles, sofisticados pasadizos subterráneos con ventilación, iluminación y sistemas ferroviarios. Una vez cruzada la frontera, la metanfetamina se distribuye a través de una red escalonada. Distribuidores mayoristas que normalmente operan en ciudades como Phoenix, Los Ángeles y Dallas, compran al por mayor y venden a distribuidores regionales. Estos distribuidores regionales venden a vendedores callejeros, quienes a su vez venden a los consumidores. Cada nivel de la organización está aislado de los demás, una estructura celular diseñada para proteger a los altos mandos de la aplicación de la ley. La violencia asociada a este comercio es estremecedora. En México, la guerra entre cárteles se ha cobrado cientos de miles de vidas. Periodistas, policías, políticos y civiles han sido asesinados. Pueblos enteros han sido aterrorizados. El gobierno mexicano, a pesar de desplegar al ejército y gastar miles de millones en medidas de control, no ha podido acabar con el poder de los cárteles. En muchas regiones, los cárteles son el gobierno de facto, proporcionando seguridad, dirimiendo disputas e incluso construyendo infraestructura. Son narcoestados dentro del Estado. Y las ganancias son tan vastas que la corrupción es inevitable. El dinero de los cárteles se ha infiltrado en las fuerzas del orden, el poder judicial y los más altos niveles de gobierno tanto en México como en Centroamérica. También ha llegado a Estados Unidos. Agentes de policía, agentes fronterizos y guardias penitenciarios han sido sorprendidos facilitando envíos de droga. Los cárteles tienen los recursos para comprar a casi cualquiera. Y lo hacen. Durante más de medio siglo, el enfoque dominante ante el problema de la metanfetamina y la política de drogas en general ha sido la prohibición y la criminalización. Es un enfoque basado en la creencia de que el consumo de drogas es una falta moral, una elección de personas débiles o malas, y que la solución es el castigo. Arresten a los consumidores, encarcelen a los traficantes, erradiquen la oferta y el problema desaparecerá. No ha funcionado. Desde cualquier punto de vista objetivo, la guerra contra las drogas ha sido un fracaso catastrófico. A pesar de gastar más de $1 billón, a pesar de encarcelar a millones de personas, a pesar de desplegar recursos militares para combatir a los cárteles, las drogas son más baratas, más puras y más accesibles que nunca. El consumo de metanfetamina no ha disminuido, se ha disparado. Las políticas diseñadas para solucionar el problema, en realidad, lo han empeorado. La criminalización del consumo de drogas ha tenido consecuencias devastadoras. Tan solo en Estados Unidos, más de 1.5 millones de personas son arrestadas cada año por cargos relacionados con drogas. Un número desproporcionado de ellas son personas de color. A pesar de las tasas similares de consumo de drogas entre los distintos grupos raciales, una condena por drogas, incluso por simple posesión, puede destruir la vida de una persona. Hace que sea prácticamente imposible encontrar empleo, acceder a una vivienda, obtener préstamos estudiantiles o asistencia pública. Es una condena perpetua a la marginación. El encarcelamiento, en lugar del tratamiento, ha sido una respuesta por defecto a la adicción. Las cárceles están llenas de personas cuyo problema principal no es la delincuencia, sino el trastorno por consumo de sustancias. Tras las rejas, reciben poco o ningún tratamiento. Son liberados a menudo sin una red de apoyo, sin perspectivas laborales y sin un lugar donde vivir, directamente a entornos donde las drogas están fácilmente disponibles. La tasa de reincidencia es asombrosamente alta. La puerta giratoria sigue girando sin cesar.
Mientras tanto, el enfoque centrado en la oferta, el esfuerzo por cortar la producción y el tráfico de drogas, ha sido igualmente inútil. Por cada laboratorio clandestino que se desmantela, se abren 5 más. Por cada traficante arrestado, 10 más ocupan su lugar. Los incentivos económicos simplemente son demasiado poderosos. Mientras haya demanda, habrá oferta. Y las leyes de la economía dictan que la prohibición solo hace que el producto sea más valioso, más rentable y más atractivo para las organizaciones criminales. El enfoque en el castigo en lugar del tratamiento también ha mermado los recursos del sistema de salud. Los centros de tratamiento son escasos, especialmente en las zonas rurales. Las listas de espera son largas. Muchos programas requieren un pago que los usuarios simplemente no pueden costear. Y los tratamientos disponibles suelen ser inadecuados. Carecen de financiación suficiente y tienen poco personal. También existe el problema del estigma. La actitud de la sociedad hacia los consumidores de drogas, moldeada por décadas de propaganda, es de juicio y desprecio. Se los ve como drogadictos, adictos, criminales, fracasados morales. Este estigma impide que las personas busquen ayuda, las aísla, las hunde aún más en la adicción y dificulta exponencialmente la recuperación. También influyen las políticas, asegurando que los enfoques punitivos sean políticamente populares, mientras que los enfoques basados en la evidencia se descartan por considerarse demasiado tolerantes con el delito. El fracaso de la prohibición ha llevado a algunas jurisdicciones a explorar enfoques alternativos. Portugal, en 2001, descriminalizó la posesión de todas las drogas, incluida la metanfetamina. En lugar de arrestar y procesar, los usuarios son derivados a comisiones de disuasión, compuestas por trabajadores sociales, psicólogos y asesores legales. Estas comisiones evalúan la situación del usuario y recomiendan tratamiento si es necesario. Los resultados han sido notables. El consumo de drogas no ha aumentado. Las muertes por sobredosis han desplomado. Las infecciones por VIH entre los consumidores de drogas han disminuido en más del 90%. El delito ha disminuido. Es un modelo que prioriza la salud sobre el castigo. Y funciona. Pero en la unidad, en Estados Unidos, tales enfoques siguen siendo políticamente controvertidos. Existe un profundo arraigo cultural en la guerra contra las drogas, en la creencia de que el castigo es la solución. Y así, el ciclo continúa. Arrestar, encarcelar, liberar y repetir. Las cárceles se llenan, el número de muertos aumenta y los cárteles se enriquecen. Tratar la adicción a la metanfetamina es uno de los mayores retos de la medicina moderna. A diferencia de la adicción a los opioides, para la cual contamos con tratamientos farmacológicos eficaces como la metadona y la buprenorfina, no existe un medicamento equivalente para la metanfetamina. No hay una pastilla que se pueda tomar para aliviar las ansias y estabilizar la química cerebral. La recuperación de la adicción a la metanfetamina depende casi por completo de intervenciones conductuales, las cuales son difíciles, requieren mucho tiempo y a menudo no tienen éxito. El tratamiento de referencia es la terapia cognitivo-conductual, o TCC. Este enfoque enseña a los usuarios a reconocer los detonantes y patrones de pensamiento que conducen al consumo de drogas y a desarrollar estrategias de afrontamiento para evitar recaídas. Requiere un terapeuta capacitado, un paciente motivado y una importante dedicación de tiempo. Idealmente se complementaría con una vivienda estable, apoyo para la búsqueda de empleo y una sólida red de apoyo. Pero estos recursos rara vez están disponibles, especialmente para las poblaciones más afectadas por la adicción a la metanfetamina. Otro enfoque basado en la evidencia es el manejo de contingencias, que utiliza el refuerzo positivo para fomentar la abstinencia. Los pacientes proporcionan muestras de orina periódicas y si las muestras están libres de drogas, reciben recompensas, vales, pequeñas cantidades de dinero o privilegios. Suena simple, casi trivial, pero la investigación ha demostrado su eficacia. El cerebro dañado por la metanfetamina e incapaz de experimentar recompensas naturales puede reeducarse mediante estos incentivos externos. Con el tiempo, a medida que el cerebro se recupera, el paciente comienza a encontrar recompensa en otras actividades. Los programas de tratamiento residencial, donde los usuarios viven en un entorno estructurado y libre de drogas durante un periodo prolongado, también pueden ser eficaces. Estos programas brindan terapia intensiva, apoyo entre pares y un respiro de los entornos y las relaciones que propiciaron su adicción. Sin embargo, son costosos, las plazas son limitadas y muchos planes de seguros no los cubren. La realidad es que la mayoría de las personas con adicción a metanfetamina no reciben ningún tratamiento. Entran y salen del sistema de justicia penal, sufren sobredosis, mueren
Incluso para quienes acceden al tratamiento, la tasa de éxito es desalentadora. Las recaídas son comunes, a menudo durante el primer año. Los cambios cerebrales causados por la metanfetamina son tan profundos, la atracción psicológica tan grande, que la recuperación es una lucha de por vida. Sin embargo, hay esperanza en las investigaciones emergentes. Los científicos están explorando nuevos enfoques farmacológicos. Una vía prometedora es el uso de medicamentos que modulan el sistema de dopamina, ayudando a restablecer el equilibrio sin producir euforia. Otra línea de investigación es el desarrollo de una vacuna contra la metanfetamina, que haría que el sistema inmunológico produjera anticuerpos que se unieran a las moléculas de metanfetamina e impidieran que cruzaran la barrera hematoencefálica. Estas vacunas aún están en las primeras etapas de investigación, pero representan un posible cambio de paradigma en el tratamiento de la adicción a los estimulantes. También se reconoce cada vez más la importancia de abordar los factores subyacentes que impulsan la adicción: el trauma, la pobreza, las enfermedades mentales y el aislamiento social. La metanfetamina suele ser un síntoma de problemas más profundos. La gente la usa para escapar, para adormecer el dolor, para sentir algo cuando no han sentido nada durante demasiado tiempo. Un tratamiento eficaz debe abordar no solamente el consumo de drogas, sino también las circunstancias vitales y las heridas psicológicas que lo provocaron. Detrás de cada estadística, de cada debate político, de cada titular sobre la metanfetamina, hay seres humanos. Personas con familias, con sueños, con historias. Para comprender realmente el impacto de esta droga, debemos escuchar esas historias. Está la historia de Sarah, una exprofesora de secundaria de la zona rural de Oregón. Le recetaron metanfetamina en forma de doxina para bajar de peso en la década de 1990. Cuando se le acabó la receta, buscó la droga en la calle. En menos de un año, había perdido su trabajo, su casa y la custodia de sus 2 hijos. Vivió en su coche, luego en campamentos de personas sin hogar, sumiéndose en una pesadilla que jamás imaginó posible. Le tomó 15 años, múltiples sobredosis y 3 estancias en prisión antes de finalmente recuperarse. Hoy trabaja en un centro de tratamiento, ayudando a otros que se encuentran donde ella estuvo. Está la historia de Miguel, un químico que trabajaba para el cártel de Sinaloa en un superlaboratorio a las afueras de Culiacán. Era un estudiante brillante formado en una universidad de la Ciudad de México, pero no pudo encontrar trabajo en la industria farmacéutica legal. El cártel le ofreció un salario 10 veces mayor que el que podía ganar legalmente. Durante 5 años, cocinó metanfetamina, produciendo cientos de kilogramos al mes. Vivía bien, pero con miedo constante. Vio cómo ejecutaban a colegas por cometer errores, por robar producto, por hablar demasiado. Finalmente escapó a Estados Unidos, se entregó a las autoridades y entró en el programa de protección de testigos. Ahora vive bajo una nueva identidad, atormentado por el conocimiento del sufrimiento que ayudó a crear. Esta es la historia de Emily, una paramédica en la zona rural de Indiana. Ha revertido docenas de sobredosis de metanfetamina. Ha rescatado a usuarios de fumar metanfetamina. Ha sostenido la mano de adictos moribundos. Ha visto a niños pequeños jugando en montones de desechos tóxicos. Adolescentes con los rostros desfigurados. Abuelos criando a sus nietos porque sus propios hijos se han perdido por la droga. Ha desarrollado estrés postraumático y bebe demasiado para sobrellevarlo. Pero sigue yendo a trabajar, sigue respondiendo a las llamadas, porque alguien tiene que hacerlo. Estas historias y millones como ellas son el verdadero rostro de la epidemia de metanfetamina. Son historias de dolor, de pérdida, de sistemas que han fallado a la gente y de la silenciosa resiliencia de quienes sobreviven y luchan por reconstruir sus vidas. Si algo hemos aprendido de la historia de la metanfetamina, es que no existen soluciones sencillas. Este no es un problema que se pueda resolver con una sola política, una sola ley o una sola intervención. Es una crisis compleja y multifacética que requiere una respuesta integral. Primero, debemos reconocer que la guerra contra las drogas ha fracasado y que continuar por el mismo camino solo conducirá a más sufrimiento. Debemos cambiar nuestro enfoque, pasando del castigo al enfoque de salud pública. La adicción a drogas no es un delito, es una afección médica,
Un trastorno cerebral que requiere tratamiento, no encarcelamiento. Esto significa invertir fuertemente en infraestructura de tratamiento. Necesitamos más programas residenciales, más clínicas ambulatorias, más terapeutas y consejeros capacitados. Necesitamos que el tratamiento sea accesible y asequible para todos los que lo necesiten. Necesitamos llegar a las personas donde se encuentran, ofreciéndoles servicios de reducción de daños como programas de intercambio de agujas, centros de consumo seguro y distribución de naloxona. Estas intervenciones salvan vidas y proporcionan caminos hacia la recuperación. También debemos abordar los determinantes sociales de la adicción: pobreza, desempleo, falta de educación, trauma y enfermedades mentales. Estos son los terrenos donde la adicción echa raíz. Necesitamos redes sociales sólidas, programas de capacitación laboral, vivienda accesible y atención de salud mental accesible. Necesitamos reconstruir las comunidades que han sido devastadas por el colapso económico y la desesperación. En cuanto a la oferta, necesitamos una aplicación de la ley más inteligente. En lugar de arrestar a consumidores y traficantes de bajo nivel, los recursos deberían centrarse en desmantelar los cárteles y las redes internacionales que producen y distribuyen metanfetamina. Esto requiere cooperación internacional, particularmente con México, China y otros países donde se producen precursores químicos. También requiere abordar la corrupción que permite que los cárteles operen con impunidad. Además, debemos regular la industria farmacéutica con mayor rigor. La sobreprescripción de anfetaminas para el TDAH y otras afecciones ha creado una nueva generación de personas familiarizadas con los estimulantes y dependientes de ellos. Si bien estos medicamentos son legítimos y necesarios para muchos, deben prescribirse de manera responsable, teniendo en cuenta su potencial adictivo. La educación es fundamental. Los jóvenes necesitan comprender los riesgos reales de la metanfetamina, no a través de tácticas alarmistas ni afirmaciones exageradas, sino mediante información honesta y basada en evidencia. Necesitan ver las consecuencias reales, la destrucción de los dientes, la psicosis, la sobredosis. Además, necesitan aprender habilidades de afrontamiento, resiliencia emocional y maneras saludables de lidiar con el estrés y el dolor. Finalmente, debemos confrontar y desmantelar el estigma que rodea la adicción. Mientras veamos a los consumidores de drogas como personas moralmente reprobadas, como personas que merecen su sufrimiento, nunca crearemos la voluntad política para financiar tratamientos y prevención efectivas. Debemos reconocer que la adicción le puede ocurrir a cualquiera, que es un problema humano, no un defecto de carácter. La historia de la metanfetamina es en definitiva una historia sobre nosotros, sobre nuestra capacidad para la genialidad y nuestra capacidad para la destrucción, sobre las consecuencias no deseadas de nuestras innovaciones y los sistemas que construimos para manejarlas. Un químico japonés, buscando entender una planta ancestral, creó una molécula que alimentaría a los ejércitos de la Segunda Guerra Mundial, devastaría el Japón de la posguerra, transformaría la cultura estadounidense, enriquecería a los cárteles y dejaría un rastro de vidas destrozadas en todo el mundo. Nunca se suponía que fuera así. La metanfetamina era un milagro de la ciencia, una herramienta para mejorar el rendimiento humano, para curar enfermedades, para mejorar la vida. Pero subestimamos su poder. No vimos que una sustancia que podía hacer que los soldados marcharan sin dormir, también podía trastornar sus mentes. No vimos que una pastilla que podía ayudar a un estudiante a concentrarse, también podía atraparlo en un ciclo de dependencia. No vimos que la prohibición no acabaría con el consumo. Esto solo lo criminalizaría y entregaría el control a los actores más violentos. La sombra que proyecta la metanfetamina es larga y oscura, y aún vivimos bajo su sombra. Cientos de miles de personas son adictas en este preciso instante. Miles morirán este año. Niños serán separados de sus padres. Las comunidades continuarán fracturándose, y los cárteles continuarán produciendo para traficar y lucrando con la miseria humana.
Pero también hay luz. Hay personas en recuperación, personas que han logrado salir adelante desde el abismo y viven vidas plenas y significativas. Hay investigadores desarrollando nuevos tratamientos, legisladores experimentando con nuevos enfoques y activistas luchando por cambiar corazones y mentes. Hay padres que han perdido hijos y que canalizan su dolor en acción. Hay médicos, trabajadores sociales y voluntarios que se presentan cada día para ayudar, salvar vidas, ofrecer esperanza. La historia de la metanfetamina nos enseña que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, que cada solución crea nuevos problemas y que la guerra contra las drogas es una guerra contra las personas. Pero también nos enseña que la recuperación es posible, que la compasión es más poderosa que el castigo y que el único camino hacia adelante es juntos. La molécula que Naga Nagayoshi sintetizó en ese laboratorio en 1893 no puede desaparecer, existe y siempre existirá. La pregunta ahora no es cómo eliminarla, sino cómo convivir con ella, cómo minimizar su daño y cómo ayudar a quienes han caído bajo su influjo a encontrar el camino de regreso. La droga secreta de guerra que se convirtió en una epidemia global sigue entre nosotros, sigue cobrando vidas, sigue destruyendo comunidades. Pero la historia no ha terminado. La está escribiendo ahora mismo cada persona que elige la recuperación, cada política que prioriza la salud sobre el castigo, cada acto de compasión hacia alguien que sufre. La sombra es larga, pero podemos caminar hacia la luz. Gracias por acompañarme en este recorrido por la oscura historia de la metanfetamina. Si este video te ha dado una nueva perspectiva, si te ha ayudado a comprender la complejidad de la adicción y los fracasos de nuestra respuesta a ella, por favor compártelo. Continuemos esta conversación. Exijamos algo mejor. Y recordemos que detrás de cada estadística hay un ser humano, el hijo de alguien, el padre de alguien que merece compasión y una oportunidad de redención. Hasta la próxima. Cuídense mucho.